Hola mis estimados hermanos y hermanas, bienvenidos una semana más a Producciones Baraca. Yo soy Lolo y hoy vamos a estudiar Isaías de los capítulos del 1 al 12. El tema de esta ocasión es Dios es mi salvación. Y el himno sugerido para esta semana es Bandera de Sion. Bandera en alto en el monte se hizo, nos contemplazan. En fin, el himno número 4 del himnario en español. El nombre de Isaías significa Jehová salva o el Señor es salvación. Su vida y enseñanzas proclaman el mensaje de Cristo y el camino de salvación que Cristo nos proporcionó. Juan escribió que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, el cual lo podemos ver en Apocalipsis 19:10. Empleando esa declaración como criterio para evaluar, debemos clasificar a Isaías entre los más grandes de los profetas, porque poderosa y elocuente testificó de Cristo y de su obra. El Salvador mismo afirmó la importancia de los escritos de Isaías, y lo hizo en 3 Nefi 20:11. El Señor dijo: grandes son las palabras de Isaías, pues él ciertamente habló en lo que respecta a todas las cosas concernientes a mi pueblo, que es de la casa de Israel. 3 Nefi 23, versículos 1 y 2. Las palabras que Jacob habló a su pueblo también se pueden aplicar. Dijo Jacob: hay muchas cosas que Isaías ha hablado, las cuales se nos puede aplicar, pues sois de la casa de Israel. Segundo Nefi 6:5. Nosotros también somos de la casa de Israel. Los escritos de Isaías son citados ampliamente en otros pasajes de las Escrituras. De hecho, Isaías es más citado que cualquier otro profeta. En nuestra versión de la Biblia tenemos 66 capítulos de Isaías, con un total de 1292 versículos. Los profetas del libro de Mormón citaron 414 de sus versículos, el 32% del libro de Isaías. Citaron también, tal vez con otras palabras, otros 34 versículos, 3%. Los profetas nefitas consideraban los escritos de Isaías tan valiosos que emplearon aproximadamente un 35% del libro de Isaías en el invalorable espacio de que disponían en las planchas. Los escritores del Nuevo Testamento tuvieron igual respeto hacia las enseñanzas de Isaías y sus profecías. En el Nuevo Testamento las palabras de Isaías son citadas por lo menos 57 veces. El elder Bruce R. McConkie escribió lo siguiente: si como muchos suponen, Isaías se encuentra entre los profetas más difíciles de comprender, sus palabras también se encuentran entre las más importantes que debemos conocer y meditar. Importante. Sus palabras proféticas pueden y deben brillar en el corazón de cada miembro de la Iglesia. Nefi estudió, expuso y amó los escritos de Isaías. Véase 2 Nefi 11:8, 12:24, 25:1-5. Concerniente a nuestra necesidad de entender a Isaías como Nefi lo hizo, el elder McConkie dijo: podría ser que mi salvación y la vuestra también de hecho dependa de nuestra habilidad de comprender los escritos de Isaías tan plena y verdaderamente como los entendió Nefi. El libro de Isaías es una recopilación de los escritos del profeta, tal vez un compendio de algunas de sus obras. Los capítulos 1 al 39 tratan del ministerio del profeta, y los capítulos 40 al 66 de sus visiones y revelaciones del futuro. El orden cronológico no siempre es fiel, por lo tanto cada capítulo debe ser examinado cuidadosamente dentro de su propio contexto histórico. Los escritos de Isaías propiamente podrían considerarse un nivel avanzado de escrituras, pues él raramente explicó su doctrina, sino que solamente supuso que el lector ya tenía conocimiento del Evangelio y del plan de salvación. El libro está escrito en estilo poético y literario, que recurre a un amplio empleo de simbolismos para transmitir conceptos a quienes están espiritualmente maduros. Las palabras de Isaías son semejantes a las parábolas de Jesús en su manera de enseñar. Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron por qué enseñaban parábolas, dijo: porque a vosotros os es dado saber los ministerios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Mateo 13:11, 13, 15 y 16.
Muchas de las personas en la época de Jesús eran espiritualmente inmaduras y no estaban preparadas para recibir los principios que él enseñó. Por medio de parábolas pudo enseñar a los que eran más maduros espiritualmente y al mismo tiempo esconder sus enseñanzas de aquellos que no estaban preparados para entenderlas. En esa forma evitó que muchos fueran condenados por tener el conocimiento de principios que no podían vivir. Véase Alma 12, versículos 9 al 11 y Jacob capítulo 4, versículo 14. Una comisión semejante fue dada a Isaías. Por esta razón el profeta también escondió sus enseñanzas detrás de un lenguaje que preservó las enseñanzas para los que las podían entender con su corazón. Hablando espiritualmente, los escritos de Isaías son carne, no leche. 1 Corintios 3, versículos 1 al 3, Hebreos capítulo 5, versículos 13 a 14 y Isaías 28, 9. Ya requiere madurez espiritual para entenderlos. Pedro aclaró bien que ya que los profetas presentan su mensaje a través de la inspiración del Espíritu Santo, el entendimiento correcto de su mensaje debe venir de la misma fuente. Véase 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21 y Doctrinas y Convenios, capítulo 50, versículos 17 al 22. El libro de Mormón nos enseña el camino para obtener el espíritu de profecía. La gente recta que sirve al Señor y busca hacer su voluntad puede obtener el espíritu de profecía escudriñando las Escrituras diligentemente y entregándose a mucha oración y ayuno. Alma 17.3. El Señor dará conocimiento a quienes se preparen y sinceramente lo busquen. José Smith, el profeta, dijo una vez: Dios no ha revelado nada a José que no hará saber a 12, y aún el menor de los santos podrá saber todas las cosas tan pronto como puedan soportarlas. Naturalmente, esta verdad también se aplica a la comprensión de los escritos de Isaías. Mediante la visión que recibió, Isaías obtuvo gran comprensión de los problemas del mundo en el que vivía y de las dificultades del futuro. En la sección F complementaria del manual de instituto se encuentra un comentario relacionado con los reyes, las épocas en que vivieron estos y su pueblo y la obra del profeta entre ellos, pues si alguno quiere mirarlo. Algo nos llama la atención nada más comenzar a leer a Isaías: la rebelión contra el Señor. La rebelión de Israel es evidencia del más alto grado de pecado. Jehová los había alimentado y criado como niños en el desierto, y después en su edad adulta en la tierra prometida se habían vuelto contra el Señor. Sus aflicciones como heridas que no han sanado. La totalidad de su rebelión queda ilustrada por las referencias a la cabeza y al corazón, a la persona entera desde los pies hasta la cabeza. En otras palabras, el cáncer espiritual había infestado todo el cuerpo de Israel, en la nación que daba poca salud espiritual, por eso la tierra quedaría totalmente desolada. Es indudable sobre quién escribía, la mayoría de las veces Isaías, el santo de Israel. Este título sagrado del Salvador puede haber sido revelado mediante el profeta Isaías, ya que aparece por primera vez en sus escritos. Se repite unas 30 veces en los escritos de este profeta, pero solamente 2 veces en Jeremías, una en Ezequiel y 3 veces en Salmos. No aparece en ningún otro pasaje del Antiguo Testamento excepto en 2 de Reyes, capítulo 19, versículo 22, donde quien está hablando es Isaías. Los profetas del libro de Mormón, Lehi, Nefi y Jacob emplearon esta expresión 39 veces, de las cuales solamente 4 son citas de Isaías. Curiosidad: ¿qué es una cabaña en melonar? Cuando llegaba el tiempo de la cosecha de la uva y de los plantíos de pepinos, los agricultores levantaban pequeñas enramadas o cabañas rústicas en medio de los campos para que el dueño o sus siervos pudieran vigilar la cosecha para protegerla de ladrones o animales. Estas cabañas generalmente estaban construidas apresuradamente y en forma rudimentaria. Después de la cosecha eran abandonadas y rápidamente se deterioraban, quedando como solitarias y reliquias de la cosecha pasada. Jerusalén sería igual, una vez orgullosa y útil, pero ahora, por causa de su propia negligencia espiritual, una reliquia vacía y abandonada. Promesa que aparece en Isaías 1, versículo 9. No hubiese dejado un resto pequeño. La declaración profética promete la preservación del linaje de Judá para un tiempo futuro. Pablo citó este pasaje en el mismo contexto, y se puede ver en Romanos 9, versículo 29, y tal como está en Isaías 10, 22. Llamando al arrepentimiento, promesa de perdón.
En medio de una acerba denuncia de la casa de Israel, el Señor le hizo recordar que la nación podía salvarse si se arrepentía verdaderamente. Este pasaje se emplea a menudo para animar a las personas a arrepentirse y buscar el perdón, pero originalmente fue dado a una nación, no a una persona. El presidente Joseph Fielding Smith escribió: aquí encontramos una promesa de que si volvían al Señor, sus pecados antiguos serían olvidados, y Él los recibiría nuevamente como su pueblo, bendiciéndolos abundantemente, para que continuaran siendo su pueblo del convenio. El elder Charles W. Penrose aplicó la promesa del Señor dada por Isaías a todos los que cumplan ciertos requisitos. Y bien, aquí tenemos el modelo. Quienes creen y se arrepienten deben ser llevados al agua y ser sepultados de su vieja vida. Deben abandonar al viejo hombre con sus obras. Deben ser sepultados a semejanza del entierro de Cristo y levantarse de nuevo a semejanza de la resurrección de Cristo. Entonces, al salir del agua, se han creído, se han arrepentido y se han bautizado por un hombre enviado por Dios para bautizar, aunque sus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Son limpiados, salen a un nuevo nacimiento, nacen del agua, y cada vez que participan de la Santa Cena, testifican a Dios que continuarán en sus sendas y caminarán por sus veredas, que se han vestido de Cristo y que lo recordarán y guardarán sus mandamientos en todas las cosas. Y bien, cuando las personas son limpiadas, purificadas y blanqueadas, como recién nacidos sin mancha o culpa, entonces sus tabernáculos son apropiados para recibir el Espíritu Santo. Punto importante es el que vamos a tratar ahora. En los posteros de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová. Estos mismos versículos aparecen en Miqueas capítulo 4 versículos 1 al 5. No se sabe si fueron revelados primero a Isaías o a Miqueas. El monte de la casa de Jehová es la última dispensación, se refiere a la restauración de la iglesia. El presidente Harold Berlin dijo: el surgimiento de su iglesia en estos días fue el comienzo del cumplimiento de la antigua profecía de que el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados. En otra ocasión, el presidente Lee observó que, con la llegada de los pioneros para establecer la iglesia en la cumbre de las montañas, nuestros primeros líderes declararon que era el comienzo del cumplimiento de aquella profecía. El establecimiento de la sede de la iglesia en Salt Lake City es solamente el comienzo del cumplimiento de aquella declaración inspirada. Es obvio que la influencia de la sede de la iglesia en Utah ha sido grande. El líder de Negdar, Richard, dijo: ¿cuán literalmente se ha cumplido? A mi manera de ver, en esta misma casa de Dios de Jacob, en esta misma manzana, este templo, el de Salt Lake, más que cualquier otro edificio del cual tenemos conocimiento, ha atraído gente de todo continente para aprender de los caminos de Dios de Jacob y andar en sus sendas. Pero esta declaración se extiende mucho más allá de Salt Lake City. El versículo 3 sugiere que finalmente otros centros serán incluidos. Entonces esta declaración profética se cumplirá totalmente. ¿Cómo comprender los múltiples significados en Isaías de Sion saldrá la ley? Durante la dedicación del templo de conferencia de Salt Lake City el 8 de octubre del 2000, el presidente Gordon B. Hinckley citó Isaías capítulo 2 versículos 2 y 3 y 5 y declaró: creo que esa profecía se aplica al histórico y maravilloso templo de Salt Lake, pero creo que también se relaciona a este magnífico recinto, ya que desde este púlpito la ley de Dios saldrá adelante, junto con la palabra y el testimonio del Señor. A destacar Isaías capítulo 2 versículos 4 y 5, establecimiento del milenio. Estos versículos tratan el comienzo del milenio y los cambios que se producirán. Los escritos de Isaías, tal como se encuentran en el libro de Mormón, muestran la siguiente frase adicional en el versículo 5. Sí, venid porque todos habéis descarriado, cada cual con sus sendas de maldad. Este versículo indica una apostasía generalizada en Israel,
y el retorno de Israel al Señor antes de la segunda venida. El segundo capítulo de Isaías resume los problemas espirituales básicos que perturbaban a Israel en la época de Isaías y que prevalecerán de nuevo entre el pueblo antes de la segunda venida. Este pasaje es otro excelente ejemplo del dualismo existente en la forma en que Isaías profetiza. Aunque la profecía de Isaías se dio concerniente a Judá y Jerusalén, obviamente se relaciona también con los últimos días y con la segunda venida de Jesús. El versículo 6, estaban llenos de costumbres de Oriente, o en otras palabras, buscaban las filosofías religiosas de los dioses de los asirios y de otras naciones paganas con el fin de obtener poder y apoyo. Hoy día la gente busca sabiduría y guía en las filosofías y religiones de los hombres en lugar de buscarlas en el Evangelio. En el versículo 6, escucha a los agoreros, los falsos profetas que decían poder anunciar el futuro. Hoy día la mayoría de las personas no prestan atención a los profetas verdaderos. Consulta a toda clase de consejeros y falsos religiosos para pedir su guía. También en el versículo 6, pactan con hijos de extranjeros. O como los historiadores Ken y Dillis traducen la frase, y andan de la mano con los hijos de los extranjeros. Abreviando, el antiguo Israel se unía a las naciones paganas en todas sus maldades y la sociedad moderna se unen a las influencias del mundo en lugar de buscar al Señor. En el versículo 7, la tierra estaba llena de plata y oro. Esto es, la gente era acaudalada y materialista. Su corazón estaba fijo en las cosas del mundo. Una vez más, en los últimos días, el materialismo domina a los hombres. También en este mismo versículo, su tierra está llena de caballos y sus carros son innumerables. El caballo era símbolo de la guerra, así como el carro. Hoy día estamos en una era caracterizada por las guerras y rumores de guerra. En el versículo 8, la tierra se llenó de idolatría y los hombres siguen volviéndose a los dioses falsos, aunque ya sus ídolos no son de madera o piedra. Versículo 9, el hombre vil no se inclina, ni el grande se humilla. Las diferencias en los escritos de Isaías que están registrados en el libro de Mormón, destacadas por las cursivas, muestran que Isaías no se estaba refiriendo a la idolatría, sino al hecho de que los hombres no adoraban al verdadero Dios. Se refiere a 2 de Nefi, capítulo 12, versículo 9. El prefacio de Doctrinas y Convenios enseñó indicó que esta falta de adoración al verdadero Dios sería una gran preocupación en los últimos días. Se puede ver en Doctrinas y Convenios, capítulo 1, versículo 16. Por causa de sus pecados, el antiguo Israel acarreó sobre sí los juicios de Dios, y por causa de los mismos problemas, la gente de los últimos días igualmente acarreará pesar y problemas sobre sí misma. Las planchas de bronce contenían otras diferencias que aclaran el significado de Isaías. Debo confesaros que mucho el material a analizar en esta ocasión, así que espero perdonéis que, a fin de crear una clase amena y dentro de un tiempo no muy extenso, me veo en la obligación de obviar algunos temas o puntos, o solo consideraré lo que crea más relevantes o más interesantes. Bien, ¿qué eran los cedros de Líbano y las encinas de Basán? Estos eran los árboles más majestuosos e impresionantes en el antiguo Medio Oriente. Por lo tanto, simbolizaban no solamente la gran belleza de la tierra que sería destruida, sino también a los hombres altaneros de la tierra. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 2, versículo 22? Dejaos del hombre. Esta expresión es una advertencia en cuanto a las debilidades que surgen cuando solamente se confía en el hombre y no en Dios. Segundo Nefi 4:34 y capítulo 28:31. Bien, Isaías capítulo 3, versículos 1 al 8. Declaración profética de la caída de Judá. El profeta Isaías describió la caída final de Judá y Jerusalén en términos de los oficiales destacados y las personas respetadas en aquellos días, las que incluían a líderes religiosos, militares, gubernamentales y docentes. Con la pérdida de tales individuos, la nación caería bajo un reinado despótico en manos de jóvenes títeres. La expresión según Larousse tiene el mismo sentido figurado que el inglés. Finalmente, correría hacia la anarquía en tanto que se realizaran las últimas luchas por el poder dentro de la familia reinante. La gente estaría tan desesperada por la necesidad de buenos líderes que elegiría a su gobernante por razón tan absurdas como tener la distinción de ser capaces de vestirse decentemente, pero aún los líderes de las distintas familias
rehusarían cooperar. El libro de Mormón nos proporciona la creación del texto del versículo 6, mostrándonos que el pueblo aclamaba que el gobernante no permitiera que la ruina viniera sobre ellos. Segundo Nefi 13, versículo 6. Isaías capítulo 3, versículos 16 al 24. Las hijas de Sión sucumbirán a lo mundano en los últimos días. Una de las características de los escritos de Isaías es el doble sentido o dualismo. En estos versículos podemos ver un buen ejemplo de dualismo. Isaías muestra que la maldad prevaleciente en Israel y Judá incluía a las mujeres, las que eran orgullosas, arrogantes y más preocupadas por su ropa, joyas y aspecto personal que por lo recto. Pero estos versículos también se pueden aplicar a los últimos días, cuando las mujeres una vez más olvidarán lo que es más importante en su vida. El presidente Joseph Fielding Smith dijo en este pasaje: Isaías, uno de los grandes profetas de la antigüedad, vio nuestra época y describió las condiciones que prevalecerían entre las hijas de Sión en estos últimos días. Bien, en estos tiempos modernos, la profecía de Isaías ha sido cumplida y se está cumpliendo. Las normas expresadas por las autoridades generales de la Iglesia son que las mujeres, así como los hombres, deben vestirse modestamente. Se les enseña la modestia y un buen gusto en todo. Es, a juicio mío, un triste menoscabo cuando las hijas de Sión se visten inadecuadamente. Además, esta declaración tiene que ver con los hombres así como con las mujeres. El Señor dio mandamientos al antiguo Israel de que tanto hombres como mujeres deben cubrir sus cuerpos y observar la ley de castidad. Isaías capítulo 3, versículos 16 al 24. Expresiones idiomáticas difíciles y expresiones arcaicas. Las siguientes explicaciones pueden ser útiles para entender la magnitud de la condena que Isaías hace de la apostasía de las mujeres. El versículo 16, andan con el cuello erguido. Es una antigua expresión que se empleaba para expresar altanería, orgullo de la propia persona y desprecio por los demás. En el mismo versículo 16, danzando y haciendo con los pies. Las mujeres usaban costosas cadenas ornamentales que ligaban aros puestos alrededor de los tobillos. Estas cadenas a veces eran adornadas con campanitas. Versículo 17. Descubrirán sus vergüenzas. Es una expresión que significa que serán puestas a escarnio público. Versículo 18. Redecillas, lunetas, eran joyas ornamentales en la forma de soles y lunas de acuerdo con las costumbres de la época. Versículos 19 al 23. En las traducciones se emplearon términos arcaicos para representar un mensaje concerniente a las modas que eran populares entre las mujeres mundanas: cofias, velos, pomito de olor, perfumes, zarcillos, pendientes, joyeles de las narices, anillos para usar en la nariz o tipo piercings, etc. Isaías capítulo 3, versículos 24 al 26. Los frutos de la transgresión sobre las hijas de Sión. El profeta contrasta la antigua belleza de las hijas de Sión con los resultados del juicio. Por causa de su maldad, la belleza y el orgullo y la moda se tornarán en tragedia, desastre y esclavitud. El cinturón del versículo 24 era una faja empleada para sujetar la ropa por encima. Los historiadores Ken y Del Nitz mostraron que serían reemplazada por la cuerda empleada para sujetar a los esclavos. El cilicio era tela de pelo negro de cabra que se llevaba puesta en tiempos de duelo. La quemadura se refiere a la marca que a menudo acompañaba al acto de llegar a ser esclavo. Así, los historiadores Ken y Del Nitz tradujeron este versículo de la siguiente forma: y en cambio del balsámico aroma habrá moho, y en lugar de la faja una cuerda, y en lugar de rizos artísticos habrá calvicie, y en lugar de túnica habrá cilicio, la marca de fuego en lugar de belleza. Isaías capítulo 4, versículo 1. Quita nuestro oprobio. El versículo 1 del capítulo 4 parece continuar la idea del capítulo 3 en lugar de dar principio a una idea diferente. Esta frase sugiere que la condición mencionada en el versículo 1 es causada por la escasez de hombres, resultado de la devastación producida por la guerra mencionada en Isaías capítulo 3, versículos 25-26. Las condiciones bajo las que estas mujeres aceptarían este casamiento, comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, son contrarias al orden del casamiento enseñado por el Señor, que se puede ver en Éxodo 21:10 y Doctrinas y Convenios 132, versículos 58 al 61. En Israel se consideraba un oprobio quedar soltero y sin hijos, Génesis 30:23 y Lucas 1:25.
Tan terribles serían las condiciones en esos tiempos que las mujeres se ofrecerían compartir el marido con otras sin esperar sostén material de parte de él, si podían reclamar estar casadas con ese hombre. Isaías capítulo 4 versículos 5 al 6. Sión será un lugar de refugio. Doctrinas y Comienzos capítulo 25 versículos 66 a 72 describe el estado sacro y protegido de Sión para Israel, congregado en los últimos días. En la sección 105 capítulo versículos 31 a 32 habla de la forma en que la gloria de Sión será su defensa. Isaías comparó la influencia protectora divina con la que experimentó Moisés. Éxodo 14, 19, 20 y Deuteronomio 1, 33. En el de los Soprat escribió que el cumplimiento de la profecía de Isaías sería enterar. Vendrá el tiempo cuando Dios se reunirá con todos sus santos, y para mostrar su aprobación y que los ama, obrará un milagro, cubriéndolos con la nube de su gloria. No me refiero a algo que es invisible, sino quiero decir que ocurrirá de la misma manera que sucedió en el tabernáculo de Moisés, el cual era llevado en medio de los hijos de Israel mientras viajaba en el desierto. Pero en los últimos días habrá gente tan pura en el monte de Sión como una casa establecida sobre la cumbre de los montes, que Dios se manifestará no solamente en el templo y sobre todo las asambleas de estos con una nube visible durante el día, sino que cuando venga la noche, si ellos se reúnen para adorar, Dios se unirá a ellos mediante su pilar de fuego, y cuando se retiren a sus moradas, y aquí cada una estará alumbrada por la gloria de Dios, un pilar de fuego en la noche. ¿Habéis oído hablar acerca de la ciudad que haya sido favorecida de esta forma y bendecida desde los días en que Isaías proclamó esta profecía? No, es una obra de los últimos días, una que Dios debe consumar en los posteriores tiempos cuando comienza a revelarse y a mostrar su poder entre las naciones. Isaías capítulo 5 versículos 8 al 25. Advertencia en cuanto a las consecuencias de la apostasía y la transgresión. Después de la parábola que sirve de introducción a este capítulo, el profeta Isaías dio muchos ejemplos de la maldad del pueblo de su época. Versículo 8. Añaden la heredad a la heredad, mediante la maldad. Los historiadores Ken y Dennis explicaron, ellos, los insaciables, no iban a quedar tranquilos después que habían devorado cada parcela de tierra, y toda la tierra había quedado en su poder, y en la tierra no se asentó a nadie aparte de ellos. Véase Job 22.8. Tal codicia era tanto más irrepresible porque la ley de Israel dictaba muy rigurosa y cuidadosamente que lo posible hubiera una distribución equitativa del territorio y la propiedad hereditaria de la familia. No podía ser quitada ni transferida. Que 10 yugadas, 4 hectáreas, produjeran solamente un bato, 31 litros, y un homer, 2,8 hectolitros, solamente un efa, 0,35 hectolitros, es indicación de la pobreza del suelo, la que sería consecuencia de esta iniquidad. Versículo 11. La embriaguez y los festejos nocturnos prevalecerán, y nadie hará caso de Dios. Versículo 12. No hay conocimiento de la verdad ni de los principios verdaderos. La ignorancia es un obstáculo en cualquier empeño, pero especialmente respecto a las cosas espirituales. José Smith, el profeta, dio instrucciones en cuanto a este importante principio. La iglesia debe ser purificada, y yo proclamo con toda iniquidad: el hombre no puede ser salvo sino al paso que adquiere conocimiento, porque si no tiene conocimiento en algún poder maligno, lo dominará en otro mundo, porque los espíritus malos tendrán más conocimiento y, por consiguiente, más poder que muchos de los hombres que se hallan en el mundo, de modo que se precisa la revelación para que nos ayude y nos dé conocimiento de las cosas de Dios. Versículo 18. Arrastran pecado e iniquidad con cuerdas de vanidad. Son ligados a sus pecados como las bestias lo son a sus cargas. Bien claro. Versículo 20. Pervienten la rectitud y la bondad, llamándolos mal y tratan de hacerlo acertar lo malo como si fuera bueno, cosa como tal hoy día. La naturaleza de los pecados está inclinada a rechazar la realidad de las consecuencias de sus transgresiones y así intenta justificarlas o restarlas importancia. Versículo 21. Son sabios en sus propios ojos. El presidente N. Eldon Tannen ilustró la necesidad de tener en cuenta esta advertencia. Destacó que cuando los hombres se tornan entendidos las cosas del mundo, tales como la ciencia y la filosofía, se hacen autosuficientes a su manera de ver y quieren estar preparados para aprender según su propio entendimiento,
aun al punto de pensar que son independientes de Dios, y por causa de su saber mundano, los hombres sienten que si no pueden demostrar física, matemática o científicamente que Dios vive, pueden y deben sentirse libres de dudar y aún negar la existencia de Dios y de Jesucristo. Entonces muchos de nuestros profesores comienzan a enseñar cosas perversas para llevar discípulos tras sí, y nuestros jóvenes, a quienes enviamos para recibir instrucción, los aceptan ellos como autoridad y muchos son llevados a perder su fe en Dios. Cuanto más sabio y mejor es que el hombre acepte las sencillas verdades del Evangelio y que acepte como autoridad a Dios, el Creador del mundo, y a su Hijo Jesucristo, y que acepte mediante la fe aquellas cosas que no puede probar como falsas y para las cuales no tiene una mejor explicación. Debe estar preparado para reconocer que hay ciertas cosas, muchas, que no puede comprender. Versículo 23. Ellos justifican al impío mediante cohecho. Los que eran culpables de delitos eran declarados inocentes por jueces y otros oficiales comprados, en tanto que los inocentes eran declarados culpables a fin de poder acallarlos o a fin de quitarles su propiedad. Obviamente, el conocimiento de los siniestros males que prevalecían entre los israelitas del antiguo reino de Judá ayudan a los lectores modernos a comprender la razón por la que los juicios de Dios vinieron sobre ellos. Pero el mundo moderno puede también aprender una gran lección, porque solamente no basta con mirar a nuestro alrededor para ver que los mismos males prevalecen en todas partes. Las consecuencias del pecado hoy día son tan devastadoras como lo eran antiguamente. Ese es el mensaje de Isaías para nosotros hoy día. Isaías capítulo 6 versículos 1 al 4. Visión del Señor y de los dominios celestiales. Sería difícil, por no decir imposible, describir una visión de los dominios celestiales. Ese fue el dilema del profeta Isaías. En estos versículos intentó describir algo del poder y gloria de su experiencia, empleando imágenes y términos con los que sus lectores podían identificarse. Aún así se dio cuenta de lo lejos que estaba de comunicar la realidad de su experiencia. Más adelante en sus escritos, Isaías describió lo inadecuado de sus palabras, también de los sentidos del hombre para comprender las cosas celestiales. Dijo: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Otros que han tenido visiones de los dominios celestiales han citado a Isaías en un intento de explicar su habilidad limitada para indicar lo que les había mostrado. 1 Corintios 2, versículo 9 y Doctrinas y Convenios 76:10. José Smith, el profeta, aportó una nueva base en cuanto a tales experiencias al decir: si pudiéramos leer y entender todo lo que se ha escrito desde los días de Adán sobre la relación que tendrá el hombre con Dios y los ángeles en un estado futuro, aún así sabríamos un poco de ellos. La lectura de las experiencias de otros o de las revelaciones dadas a ellos jamás podrán darnos a nosotros un concepto comprensivo de nuestra condición y verdadera relación con Dios. El conocimiento de estas cosas tan solo se pueden obtener por la experiencia mediante las ordenanzas que Dios ha establecido para este propósito. Si por 5 minutos pudiéramos ver lo que hay en el cielo, aprenderíamos más que si leyésemos todo lo que se ha escrito sobre el asunto. Isaías capítulo 6 versículo 1. En el año que murió el rey Uzías. El año que de la muerte de Uzías probablemente fue el 740 a.C. ¿Qué son los serafines? Los serafines son ángeles que moran en la presencia de Dios, rindiendo adoración y cantando gloria y honores continuamente ante Él. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Salmo 148:2. Está claro que los serafines incluyen a los espíritus de la persistencia, pues nuestro Señor contempló la vasta expansión de la eternidad y todas las huestes serafínicas del cielo antes que el mundo fuese. Doctrinas y Convenios 28:1. Si el título de serafines se aplica también a los ángeles resucitados o perfeccionados, no es cosa que esté bien clara. Orando en favor de los santos, el profeta rogó que podamos unir nuestras voces a las de los fulgorosos y resplandecientes serafines que rodean su trono, con aclamaciones de alabanza, cantando Hosana a Dios y al Cordero. Doctrinas y Convenios 109:79. Isaías vio serafines en la visión y los oyó proclamar unos a otros: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. El hecho de que estos seres santos le fueran mostrados como seres alados fue sencillamente para simbolizar su poder de moverse, actuar, etc.
tal como en el caso de visiones que otras personas recibieron. Isaías capítulo 6, versículo 4. Los cristales de las puertas se estremecieron y la casa se llenó de humo. Otra versión de la primera frase del hebreo sugiere más claramente lo que se quiso decir. Se conmovieron los quicios y los dinteles. La presencia del humo es símbolo de la presencia y gloria de Dios. Éxodo 19:18 y Apocalipsis 15:8. El fuego y el humo son empleados frecuentemente para representar la gloria de los dominios celestes. En las palabras de Josemí, el Dios omnipotente habita en fuego eterno, y allí no puede ir lo que es de carne y sangre, porque el fuego consume toda la corrupción. Nuestro Dios es fuego consumidor. Deuteronomios 4:24, Hebreos 12:29. Cuando nuestra carne sea vivificada por el Espíritu, no habrá sangre en este cuerpo. Algunos moran en mayor gloria que otros. Lo que es inmortal mora en fuegos eternos. Isaías capítulo 6, versículos 5 al 8. El profeta recibió el perdón. La expresión "ay de mí, que soy muerto" demuestra que Isaías no se sentía digno delante de Dios. Del mismo modo, la purga mediante una brasa encendida es símbolo de la purificación, limpieza y perdón. José Smith tuvo experiencias semejantes con relación a su llamado y al cumplimiento de su ministerio. Isaías capítulo 6, versículos 9 al 13. Profecía del rechazo de las cosas espirituales. Las palabras que el profeta tenía el encargo de expresar en parte tenían el propósito de llevar al pueblo a la plena responsabilidad de las elecciones que había hecho, a fin de que todos quedaran sin justificación alguna. El libro de Mormón nos presenta el texto del versículo 9 de tal forma que indica que el Señor estaba diciendo a Isaías que la mayoría del pueblo rechazaría sus palabras. Y él dijo: ve y di a este pueblo, oíd bien, mas no entenderéis, ved por cierto, mas no percibiréis. 2 Nefi 16:9. El pueblo quería escuchar y ver, pero no entendía el espíritu del mensaje. El siguiente mandamiento engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos es dado para describir el procedimiento de hacer responsable a la gente de sus propias acciones. El mandamiento naturalmente se refiere a su visión espiritual, a su oído espiritual, a su sentir espiritual. Hay un autoendurecimiento en el mal. El pecado, por su propia naturaleza, acarrea su propio castigo. Un acto malvado en sí mismo es el resultado de la autodeterminación que procede de la propia voluntad del hombre de hacer el mal. El hombre no puede resistir o rechazar la verdad sin llegar a endurecerse espiritualmente. La denuncia hecha por Isaías al reino de Judá fue citada otra vez en el Nuevo Testamento para mostrar que el pueblo de aquella época no era diferente del que vivió en el tiempo de Isaías. El hecho de que el hombre no sea capaz de entender las parábolas es un cumplimiento de la profecía de Isaías. Mateo 13, versículos 10 y 17 y Lucas 8, versículos 9 y 10. 9 y 10. El significado de muchos de los milagros también fue un malentendido. Juan capítulo 12, versículos 37 al 41. El testimonio del Mesías y la verdad de que realmente era hijo de Dios fueron comprendidos, al menos parcialmente, por los discípulos, pero fueron rechazados por los demás. Véase Lucas capítulo 10, versículos 21 al 24. El profeta Isaías le preguntó al Señor cuánto tiempo estaría algunos de los hombres endurecidos contra la verdad. La respuesta fue: hasta que el hombre mortal ya no exista. ¿Quién era Sear-Yashub? Sear-Yashub era uno de los hijos de Isaías que acompañó al profeta a la visita al rey. Su nombre era de origen profético y significaba un remanente volverá. ¿Por qué Rezín de Siria y Perca de Israel fueron llamados cabos de tizón? Esta metáfora se refiere a una antorcha que se ha apagado y representa o simboliza la madera chamuscada que no ha tenido la fuerza suficiente para seguir ardiendo, por lo que no es una amenaza. Isaías capítulo 7, versículo 8. Dentro de 65 años. Por motivo de que las cronologías de los textos bíblicos y contemporáneos no están completas ni en armonía entre sí, es difícil hablar de fechas en la historia con precisión y exactitud. El cumplimiento de esta profecía, sin embargo, generalmente se considera como extendiéndose desde las invasiones iniciales de Tiglat-Pileser III y de Salmanasar V, hasta la conquista y desplazamiento de la mayoría de la población durante el reinado del rey asirio Esar-Ardón. A lo largo de los periodos de separación y migraciones, Efraín, el reino del norte, pudo mantener parte de su identidad hasta la deportación final.
Isaías capítulo 7, versículos del 10 al 16. La promesa mesiánica de protección. El rey Acab se mostró vacilante en aceptar el consejo de Isaías, de manera que el profeta lo instó a buscar el testimonio de confirmación proveniente del Señor. Pide para ti señal. Aun así el rey rehusó, no porque no tuviera el deseo de tentar a Dios como dijo, sino porque no quiso que el Señor interfiriera en sus planes de aliarse con otras naciones. Pero el Señor reveló la señal, confirmando la promesa profética de que el Mesías nacería del resto de Judá y que Judá no perecería actualmente. En contraste con la promesa hecha a Judá, Isaías profetizó la caída del reino del norte, la tierra que tú temes, y que se oponía a Acab. Los dos reyes que reinaron en el norte en esa época fueron ejecutados por los asirios. Isaías capítulo 7, versículo 14. Una virgen concebirá un hijo. Este pasaje es citado en el Nuevo Testamento y se considera que el nacimiento de Jesucristo fue el cumplimiento de esa profecía. Mateo 1:25. Algunos comentaristas indican que la palabra traducida como virgen significa una joven y una persona que no ha tenido relaciones sexuales. Hacen esto en un intento de refutar este pasaje como prueba de las circunstancias especiales del nacimiento de Cristo, pero se puede demostrar que el término está traducido adecuadamente y significaba una mujer soltera. La visión que Isaías tuvo del nacimiento de Cristo. El libro de Mormón del mismo modo testifica de la virginidad de María en el momento de la concepción de Cristo. Así que la visión de Nefi afirma la antigua profecía de Isaías de que era ciertamente una virgen la que concebiría. El presidente Marion Geroni habló en cuanto a la importancia de la dirección espiritual para entender la creación hecha por el profeta Isaías. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual los hombres revisan las escrituras sin la inspiración del Espíritu. Isaías, al predecir el nacimiento de Cristo, dijo: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Al emplear el vocablo virgen, estaba diciendo que una mujer que no había conocido hombre concebiría un hijo. Los traductores modernos dicen: «La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel». Como veis, no creen que Cristo es divino, de manera que no hay diferencia para ellos, es decir, la joven o una virgen, para ellos es igual. Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Cuál es el significado del nombre de Emmanuel? Este nombre es también un título que describe la misión de Jehová en la mortalidad. El Nuevo Testamento proporciona la interpretación correcta de su significado en hebreo. Mateo dice: «Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará un hijo, y llamará su nombre Emmanuel», que traducido es Dios con nosotros. Isaías capítulo 8, versículos de 1 al 4. ¿Quién era Maher Salal Hashbaz? Este es el nombre propio más largo que aparece en la Biblia, y en hebreo tiene como significado un mensaje de advertencia a Judá. Significa: el despojo se apresura, la presa se precipita. El Señor le manda al profeta que a su hijo recién nacido le ponga este nombre. La expresión profetisa es empleada aquí para designar a la esposa del profeta, no un oficio o don profético. Este hijo y Sea Jasun recibieron nombres proféticos para dar énfasis al mensaje de Isaías. Isaías capítulo 8, versículo 14. Piedra para tropezar y por tropezadero. En las escrituras se hace referencia al Mesías llamándolo piedra y también roca. Aquí el profeta emplea esa expresión para describir cómo rechazaron al Salvador y cómo lo ofendieron los incrédulos de Israel y de Judá. Los escritores del Nuevo Testamento también citaron este pasaje para mostrar cómo los judíos en su mayoría rechazaron al Salvador. Romanos 9:33 y 1 de Pedro 2:8. Isaías capítulo 8, versículo 19. Advertencia contra encantadores y adivinos. El vocablo encantadores no es el más indicado para transmitir el significado del vocablo hebreo empleado antiguamente. En hebreo aparece la palabra ob, que significa vasija o bolsa de cuero. Este objeto era empleado por los que practicaban la necromancia, artificio engañoso de comunicación simulada con los muertos. Esta práctica comprendía una especie de ventriloquía, mediante la cual la voz de los difuntos era llamada a expresar su mensaje desde la bolsa o a veces desde alguna zanja o caverna, mediante una especie de gorjeo semejante a los de los aves. Se intentaba invocar a los espíritus o presentar el mensaje. El Señor advirtió a Israel y a Judá contra tales engaños desde los comienzos de su historia.
El presidente Joseph Fielding Smith, al comentarlos con respecto a estas antiguas prácticas, dio esta advertencia que se aplica a nosotros hoy día. Buscar información mediante toda senda contraria a la instrucción dada por el Señor es pecado. ¡Pecado! El Señor dio claras instrucciones a Israel en cuanto este pueblo estaba en la tierra de su herencia. Le dijo que se dirigieran a él en cuanto a relación y que evitaran los artificios prevalecientes entre las naciones paganas que ocupaban sus tierras. En toda la Biblia, Nuevo y Antiguo Testamento por igual, el Señor y sus profetas han expresado su disgusto cuando el pueblo se apartaba del Señor hacia los encantadores. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El presidente Joseph Fielding Smith escribía en cuanto a diferentes títulos del Salvador. Estos títulos y declaraciones de que Jesús fue el creador y que todas las cosas fueron hechas por él han demostrado ser una piedra de tropiezo para algunos que no están muy bien informados. Surgen preguntas tales como ¿cómo pudo él, si no tenía cuerpo de carne y huesos antes de nacer de María, lograr estas cosas siendo un espíritu? Jesús no tuvo cuerpo de carne y hueso antes de nacer en Belén, eso es cierto. Esto lo explicó él bien claramente al hermano de Jared. La respuesta a esta pregunta es sencillamente que hizo esas obras por causa de la gloria que su padre le había dado antes de nacer. Juan 17, versículo 5 al 24. Y porque en aquel momento era un Dios. En una epístola escrita por la primera presidencia del Consejo de los 12 Apóstoles en 1916, estos puntos son claramente explicados. De esta epístola tomamos lo siguiente. Las escrituras que se refieren a Dios como Padre de los cielos y de la tierra deben ser entendidas como indicadoras de que Dios es el hacedor, el organizador y creador de los cielos y de la tierra. Con este significado como muestra del contexto en cada caso, Jehová, que es Jesucristo, el Hijo de Elohim, es llamado el Padre y aún el verdadero Padre eterno. Mosías 16:15. Con sentido análogo, Jesucristo es llamado Padre eterno. Isaías 9:6. Los títulos descritos sempiterno y eterno son sinónimos. Que Jesucristo, al que también conocemos por Jehová, fue el principal ayudante del Padre Elohim en la obra de la creación, queda bien establecido en el libro Jesucristo capítulo 4. Jesucristo, siendo el creador, constantemente es llamado el Padre del cielo y de la tierra en el sentido explicado anteriormente, y siendo que sus creaciones son de naturaleza eterna, apropiadamente se le llama Padre del cielo y de la tierra. ¿Quién fue el tronco de Isaí y la vara del tronco de Isaí? José Smith, el profeta. Doctrinas y Convenios proporciona una interesante interpretación de ello. Doctrinas y Convenios 113, versículo 1-6. El tronco de Isaí es Cristo. La vara del tronco de Isaí es un siervo en las manos de Cristo que en parte desciende de Isaí, así como de Efraín o de la casa de José, a quien se ha delegado mucho poder. Doctrinas y Convenios 113:4. Este pasaje parece ser una referencia al profeta José Smith y al liderazgo de Efraín en la restauración del Evangelio en los últimos días. El presidente Joseph Fielding Smith asumió el papel de Efraín al escribir: es Efraín en la actualidad el que posee el sacerdocio, es Efraín con quien el Señor ha concertado convenio y ha revelado la plenitud del Evangelio eterno, es Efraín el que está edificando templos y efectuando en ella las ordenanzas tanto para los vivos como para los muertos. Cuando vengan las tribus perdidas, y será una escena sumamente notable y cosa maravillosa, cuando venga Sion, el cumplimiento de la promesa hecha por medio de Isaías y Jeremías, tendrá que recibir sus bendiciones de coronamiento de su hermano Efraín, el primogénito de Israel. El presidente Brigham afirmó el papel de Efraín y del profeta de José Smith en la relación de los propósitos de esta dispensación. Es la casa de Israel la que buscamos, y no nos importa si los de esa casa vienen del este o del oeste, norte o sur, de China, Rusia, Inglaterra, California, América del Norte o del sur, o de alguna otra parte. Y es el mismo muchacho sobre el cual el padre Jacob puso sus manos el que salvará a la casa de Israel. El libro de Mormón vino a Efraín, pues José Smith era un efraínita puro y el libro de Mormón le fue revelado, y mientras vivió fue su propósito buscar a los que creían en el Evangelio. Recogimiento de Israel. El líder de Whitmore Bodrum resumió el espíritu de este recogimiento a la luz de las palabras de Isaías cuando dijo: el alma de Isaías parece estar encendida y su mente envuelta en la visión del Todopoderoso al declarar: en el nombre del Señor
lo que acontecerá en los últimos días, que Dios extenderá su mano la segunda vez para recuperar el resto de su pueblo, reunir a los descarriados de Israel, reunir a los dispersos de Judá, destruir la lengua del mal egipcio, hacer que los hombres pasen de pie y juntarnos en Jerusalén y a caballo, en mulas, en animales veloces y carros, y reconstruir Jerusalén sobre sus propios escombros. Al mismo tiempo el destructor de los gentiles estará en marcha, y Dios hará volver la cautividad de Israel sobre los gentiles y pondrá todas sus maldiciones y aflicciones sobre la cabeza de ellos, sus enemigos, los que no buscaron recuperar a Israel sino destruirlo, los que lo pisotearon de generación en generación. Al mismo tiempo se levantará el pendón para que los honrados los más de la tierra entre los gentiles venga este pendón, y para que Sion sea redimida, edificada como la ciudad santa, para que la gloria y el poder de Dios descanse sobre ella y sean vistos sobre ella, para que la atalaya que está sobre el monte de Efraín pueda exclamar: levantaos y subamos a Sion, la ciudad del Señor nuestro Dios, para que los gentiles acudan a su luz y los reyes al resplandor de su nacimiento, para que los santos de Dios tengan un lugar al cual huir y permanezcan en lugares santos, en tanto que el juicio se desate en la tierra, para que cuando la espada de Dios se haya desenvainado en el cielo, caiga sobre Idumea, o sea el mundo, cuando el Señor abogue con toda la carne mediante espada y fuego, cuando los que murieron por el Señor sean muchos y los santos puedan escapar de estas calamidades huyendo a los lugares de refugio, como Lot y Noé. Isaías capítulo 11 versículos 15 y 16. Secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y habrá camino. El Él de Pali Pepra describe el significado alterado de los versículos como parte de este recogimiento de Israel. Tenemos presentado ante nosotros el versículo 15, el maravilloso poder de Dios, el que se ha desplegado en la destrucción de una pequeña rama del mar Rojo llamada la lengua del mar de Egipto, y también la división de los 7 brazos de algún río, quizás el Nilo, haciendo que los hombres pasen a pie juntos. Para que nadie no lo entienda literalmente, el versículo 16 dice que habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó en Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Ahora solamente tenemos que preguntar si en los días de Moisés el mar Rojo se dividió literalmente, o si ese relato es solamente una metáfora o un símbolo de otra cosa, pues tal como es entonces, así será de nuevo. Isaías capítulo 12, un himno milenario. Este breve capítulo es un himno de alabanza por la gran era milenaria en la que el Señor reinará en medio de su pueblo. Isaías capítulo 12, versículo 2. Dios es salvación mía, Jehová ha sido salvación para mí. La traducción literal de este versículo revela los nombres y títulos sagrados de la deidad tal como son empleados en las Escrituras. Y esto, mis estimables hermanos y hermanas, es la lección, la clase de esta semana, la cual os testifico que es verdadera, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Os espero que tengáis buena semana y os espero en el próximo programa. Esto ha sido Producciones Baracas y yo soy Lolo.